que los serenos cuenten con armas no letales. Con todo eso vamos a hablar. ¿Qué tal, congresista? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. A ver, cuéntenos sobre este tema de este proyecto de ley que le favorece a los serenos que puedan, digamos, tener su arma, ¿no? Armamento, sí, no letal. Sí, ya es una realidad, es una ley que faculta a nuestros hermanos serenos a que utilicen armas no letales, lo que también se ha llamado como equipamiento de medios de defensa. Nuestro proyecto inicial fue para que ellos puedan utilizar escopetas de perdigones, pistola Taser, las pistolas eléctricas. Sin embargo, en el debate en el Congreso algunos colegas se opusieron, retiraron esto, pero ya lo que ha quedado ahora es que los hermanos serenos puedan utilizar chalecos antibalas, pueden utilizar grilletes, bastón tonfa, este palo que utilizan los policías. Esto ahora de manera obligatoria, los alcaldes tienen que, bajo responsabilidad, proporcionarles todos estos medios de defensa. Spray, por ejemplo, para enfrentar a los delincuentes. Sé que es un avance, pero sé que no es, falta aún. Hemos presentado proyectos en sentido de seguridad ciudadana para que los serenos tengan una carrera pública especial que les permita tener un proyecto de vida, porque una de las críticas que vinieron es que no estaban capacitados. Esta ley también establece de manera obligatoria su capacitación para tener un cuerpo profesionalizado de serenos. Ayer hemos reconocido justamente a serenos valerosos en Cajamarca, por ejemplo a Nixon Solórzano, quien está en silla de ruedas. Sé que hay uno que ha perdido una pierna, y acá en Cajamarca, que es una ciudad, una de las ciudades más seguras del país. Imagínense ustedes. Bueno, yo tengo fe en que vamos a mejorar, pero miren, hay otros lugares en distritos, en Lima sobre todo y en la costa, donde la verdad la delincuencia es atroz y la gente no sale de su casa porque tiene miedo a que no llegue vivo a las tardes, ¿no? Tenemos allí, por ejemplo, proyectos para que los serenos puedan identificar. O sea, los serenos detienen a un delincuente que está infragante, que está robando, que está matando, y ni siquiera tiene la potestad de pedirle sus documentos. No tenía grilletes. ¿Cómo iban a detener al delincuente si no tenía grilletes? Entonces, hay una pelea fuerte. Hemos estado otros proyectos para que también las Fuerzas Armadas coadyuven a Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, y sé que van a ser un trío, policía, Fuerzas Armadas, serenos, y en el campo tenemos pues nuestras rondas campesinas, que eso ya es un trabajo muy reconocido ampliamente, ¿no? ¿Qué contempla este proyecto de ley? Aparte, bueno, los grilletes, la vara, de todas maneras, la profesionalización obligatoria para que los gobiernos locales inviertan en seguridad ciudadana. Ahorita el Estado, cada que le reparte los recursos a las municipalidades provinciales, distritales y a los gobiernos regionales, no les asigna un presupuesto. Ahora con esta ley sí, obligatoriamente el Ministerio de Economía todos los años tiene que asignarles un presupuesto a los alcaldes para que capaciten a los serenos, para que le den estos equipamientos, le den entrenamiento. Nosotros hemos conseguido también, gracias a las coordinaciones con el Brasil, para mandar a capacitar 15 serenos cada 6 meses de manera gratuita, cosa que ahí vamos primero a empoderar. ¿De todo el Perú? Entonces sí, cada 6 meses vamos a elegir de las diferentes regiones del país, que obviamente entre ellos mismos se elijan, ¿no? Hemos tenido ahí la presencia del señor Armando Jara, que nos acompaña aquí, el presidente de la Asociación de Serenos, que es a nivel nacional, con quien estamos impulsando estos proyectos. Bueno. Congresista, sabemos que usted hizo un viaje a El Salvador. Cuéntanos un poquito cómo se ha logrado realmente, porque El Salvador sí es un país seguro, tranquilo, donde no corres el riesgo de que te maten, porque en el Perú, ¿qué pasa? Te matan si es que tienes dinero o si no lo tienes también. Sí, efectivamente, El Salvador es un ejemplo de cómo se ha logrado combatir la criminalidad en 4 años que tiene el presidente Bukele, Nayib Bukele allá. Era considerado uno de los países más peligrosos del mundo. Ahorita es uno de los más seguros del mundo en 4 años. ¿Eso qué nos demuestra? Que debe hacer la decisión política de las autoridades. Por ejemplo, allí salen las fuerzas militares a patrullar. Las personas de bien, si vemos un policía, si vemos un militar en la esquina, más bien nos sentimos protegidos. Pero aquí en el país hay gente, la verdad, que yo no sé qué tienen en su cabeza, que se oponen a que nuestras Fuerzas Armadas ayuden a combatir la inseguridad ciudadana. ¿Quiénes se oponen? Mire, hay un grupo de ONGs que defienden los derechos humanos, entre comillas, ¿no? A estos que dicen derechos humanos, que la OEA, que la ONU,
pero ellos se preocupan por el derecho humano de los delincuentes. Yo he debatido duro, me he enfrentado, a mí me han dicho xenofóbico porque he propuesto también la expulsión de los venezolanos, estos extranjeros que vienen a cometer delitos, que es una ley que ya se aprobó también en el Pleno y esperamos que la presidenta ahora lo promulgue cuanto antes, pero en realidad es una cosa así que uno no puede creer cómo puede haber gente que prefiera primero trabajar o apoyar a los delincuentes y con sus derechos humanos entre comillas y no le preocupa a la gente de bien. ¿Cómo lo protegen? Mire, por ejemplo, mire lo que decían cuando yo proponía y sustentaba estos proyectos. Primero nos dijeron que los serenos no están capacitados para utilizar armas no letales. Y un congresista por ahí me dijo, pero si tiene una pistola de electricidad, ¿y qué tal si el delincuente tiene problemas con el corazón y lo matamos? Me dice así. Yo le digo, pues un delincuente menos en la calle. Pero, y hay ONGs que están detrás. Cuando nosotros hemos viajado a El Salvador, el congresista ya se fue a El Salvador a ver a un gobierno dictador, a un tirano, porque ese reprime tiene ahí los delincuentes en la cárcel, pues los delincuentes tienen que estar en la cárcel, pues donde más van a estar, ¿no? Entonces, realmente, y ellos reciben fondos. Por ejemplo, hay ONGs que lucran con la migración de los venezolanos, piden fondos de las Naciones Unidas, de gobiernos extranjeros, supuestamente para apoyar a sus connacionales y se lo meten al bolsillo. Viven del pretexto de los derechos humanos. O sea, si el día que no haya derechos humanos, no vive. Hablando referente a la norma que se ha aprobado para extraditar a todos los delincuentes, sobre todo venezolanos que se los capture, pero acá hay una decisión también. ¿Qué pasa? Porque el problema no es tanto la captura, porque la policía lo captura. En el caso, por ejemplo, Cajamarca, las rondas los capturan, pero es el Ministerio de Justicia quien los libera. ¿Y qué es lo que está pasando? Por ejemplo, con este delincuente que fue cogido, donde fue Maldito Cris, el Maldito Cris, sí. Uno de los grandes amigos ha sido liberado, ahora está en Chile. Se fugaron. Él puede entrar y salir, y eso es lo que va a pasar. Lo van a capturar, mandan a su país y nuevamente, como nuestras fronteras no son seguras, ingresan nuevamente al Perú. Mucho más avesados ya. Sí, por eso yo también he propuesto un proyecto de ley que está en el debate en la Comisión de Constitución que busca reformar el capítulo o un artículo de la Constitución para que los ejércitos cuiden las fronteras. Es la verdad increíble como nuestras fronteras, el ejército no puede cuidarlas porque hay tratados internacionales que dice que hasta 100 metros, 50 kilómetros. Entonces, nosotros queremos reformar eso para que la coladera, que es la frontera del Perú, que es un país grande, rico, ¿no? Que eso nos debe orgullecer, pero también usted mete allí, tiene que haber un control real, efectivo. Ha habido una migración descontrolada que se inició con el expresidente Kuczynski, donde llamó a que vengan todos los extranjeros y no se hizo un filtro como lo han hecho otros países, ¿no? Lo que dice usted es muy cierto, ¿no? La policía hace su trabajo, los ronderos hacen su trabajo, los serenos hacen su trabajo, pero son la desidia a veces de los fiscales, porque estos dos delincuentes fueron soltados por una fiscal que a Dios gracias la destituyeron, pero parece que la han premiado porque la mandaba a otro sitio, debían mandarla más bien junto con estos a la cárcel. No, y es lamentable que, por ejemplo, ahorita la fiscal superior esté observada por títulos falsos, diplomados falsos. O sea, ¿de qué clase de autoridades tenemos nosotros en nuestro país? Sí, lamentablemente, eso es a veces la consecuencia que pagamos los ciudadanos de tener ese tipo de autoridades, ¿no? Nosotros seguimos impulsando estos proyectos y créanme que no es fácil por la oposición que existe de estos grupos de congresistas que coordinan con las ONGs. Tenemos ahí identificado la congresista Ruth Luque, la congresista Flor Pablo, Susel Paredes, Norma Yarro. Mi propuesta inicial de esta expulsión contemplaba muchas cosas muy severas, pero también se tuvo que un poco ablandar porque me decía que vamos a chocar con los derechos humanos. Nuevamente yo decía, ¿de quién? ¿De los delincuentes o los delincuentes? Congresista, pero en este caso, por ejemplo, cuando un policía va, algunos son delincuentes, lo agreden al policía, lo cogen, de todas maneras, sí, eso se va a la cárcel. Pero cuando un sereno, por ejemplo, va y que no tiene arma, se defiende como puede, lo coge al delincuente, lo agrede, el delincuente lo denuncia y va a la cárcel a veces. Sí, sí. Ese proyecto, ¿no hay un proyecto? Sí, está justo el proyecto que le mencionaba para que puedan identificar y hacer uso de
prerrogativa del arresto ciudadano. Nuestros serenos ni siquiera pueden hacer uso de eso porque no están facultados, nos dicen, ¿no? Mire, si un vigilante que cuida una casa, un centro comercial tiene su arma de fuego, ¿por qué los serenos que están en la calle enfrentando la delincuencia no pueden? Por eso digo, mire, cuando nosotros impulsamos este proyecto, los primeros que se pusieron fueron el alto mando policial, por un celos tonto, ¿no?, de querer decir que eso es su competencia, cuando se sabe que la tarea del ciudadano involucra a todos los sectores, ¿no? Y nuestros alcaldes ahora sí van a estar obligados a brindarle el equipamiento, la preparación a los serenos, si no va a tener una responsabilidad y una sanción. Hablando de otros temas, congresista, siempre, y le agradezco que venga a este medio de comunicación, teniendo en cuenta de que es pocas las veces que nosotros conocemos cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando en su semana de representación. La mayoría de sus colegas, ¿para qué lo usan esa semana de representación? Para visitar a la familia y realizar sus actividades sociales y personales. Y nosotros creo que como medios necesitamos dar a conocer a la población qué actividades vienen realizando ustedes en la semana de representación que tienen. Mira, ayer hemos estado justamente en este reconocimiento de nuestros hermanos serenos. Hoy día de aquí voy a ir al gobierno regional a hacer el seguimiento a la creación de distritos, algunos centros poblados que tienen ley declarativa y con quien hay que coordinar. Quiero visitar también a los bomberos, para que también hay muchas cosas por hacer con ellos. De aquí me voy a ir a Tacabamba, Chota. Tenemos ahí una reunión con alumnos de escasos recursos. Voy a estar ahí con mi colega la congresista Edith Julón. Después voy a estar en Cutervo a invitación del alcalde y el comité organizador de la universidad que están queriendo ellos tener ahí para hacer gestiones. Finalmente el sábado estaré en Jaén, que ya tengo allí previsto reunirme con el rector de la Universidad Nacional de Jaén para impulsar ahí nuevas carreras y propuestas que ellos están pidiendo, ¿no?, al Ejecutivo. ¿Cuántos proyectos ya congresistas tiene aprobado a la fecha? Mire, hay un promedio de 15 proyectos que son ley. Justo ahorita me dan la buena noticia que ya es ley un proyecto mío que era para sancionar penalmente a las empresas que se quedan con los fondos que son de los seguros social. Muchos ciudadanos se van a atender al seguro y resulta que su empleador no mandó los fondos y al final no tienen con qué curarse. Otros se quedan con los fondos que son de las FPs, otros se quedan con los fondos que son de las ONPs. Entonces, con estas leyes se va a sancionar severamente hasta con pena de cárcel a quienes se queden ilegalmente. Ese es uno, ¿no? Las armas no letales. Hemos creado la Universidad Nacional en San Ignacio, en Cutervo, la expulsión de extranjeros, nombramiento del personal CAS de salud, unos excluidos. En el sector salud, nombramiento de los maestros de educación regular, de CEPROS, institutos y otros que están en camino, que están recién en proceso en las comisiones. Promedio yo llevo presentando como 120 proyectos de ley muy sustantivos. 15 leyes y como 20 que están en las comisiones aprobados ya. Porque sería bueno también, yo siempre digo, los congresistas saber por Cajamarca, estos proyectos, por ejemplo, de las obras inconclusas, ¿cuántos millones están abandonados, botados? Porque hay muchos empresarios que se hacen ricos, recontra millonarios, no con 100, 200, 300 mil, sino de millones. Estamos hablando una obra, por ejemplo, la carretera Otusco-Combayo, de la carretera Santa Cruz, el Empalme, por ejemplo, ¿no? Sí. También igual. Sí. Ahí hay cuántos millones por el momento botados, abandonados. Los empresarios ya se fueron. Por ejemplo, de Cajamarca Otusco fue una empresa china. ¿A dónde van a ir a reclamar? Ya lo llevaron cuántos millones. ¿Qué se puede hacer, congresista? Yo espero que usted, como cajamarquino, también vea y que seguramente muchos peruanos le van a agradecer si es que trate de hacer este proyecto de que los empresarios no abusen del dinero del pueblo peruano y que, por ejemplo, empresario que no concluye con la obra en el plazo establecido tenga una sanción, por ejemplo. Sí, mire, concuerdo perfectamente con usted. En ese sentido nosotros hemos ayudado a destrabar muchas obras.
colegios que estaban paralizados 5 o 7 años en Cajabamba, en San Ignacio, en Chota, en Cutervo, y estas obras que usted manifiesta, también hemos tenido una reunión en Hualgayoc, donde se ha traído a los técnicos de Provías, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para retomar la marginal de los Andes, Cajamarca, Chota, Cutervo, Cuica, por un lado, por el otro lado Chiple. Esta carretera de Combayo el año pasado estaba funcionando. A mí me sorprende que hayan dejado, pero mira, ahí hay un tema importante que está en la ley de contrataciones que yo ya he propuesto también en el proyecto. Por ejemplo, empresa que abandona una obra, que sea sancionadamente, que nunca más se le permita contratar con el Estado. Pero no solamente eso, sino que los gerentes, los dueños, los accionistas sean también sancionados penalmente y que devuelvan todo ese dinero que se han llevado. Porque es verdad, ¿no? Reciben el 30% de adelanto y gastan por ahí 1% y ahí se largan. Y la verdad, ahorita como está esta ley, falta reformarla. Sin embargo, también es un debate muy amplio, porque nos dicen que nadie va a venir a contratar, que no hay que no. Y lo otro es que no se le da la oportunidad a los emprendedores o empresarios que son de la región. ¿Por qué tienen que venir chinos acá a Cajamarca, cuando aquí hay muchos, mismo en Cajamarca, que pueden ser, y que viven aquí, y que los vamos a conocer, y que podríamos ir a reclamarle y saber quiénes son, para que el pueblo vaya también esté fiscalizando? La verdad, a veces no se entiende, pero son normas que hemos encontrado ya en ese camino, y que estamos impulsando estos cambios y reformas en el Congreso, pero que hay también gente que se opone, ¿no? Hay que ser sinceros y decir eso. Congresista, quería preguntarle también, a inicios del gobierno de Pedro Castillo se inició lo que es el trabajo de la distribución del presupuesto que se utiliza a nivel del Estado para los medios de comunicación. ¿Cómo quedó esto? Sí, mire, es una ley que ya aprobamos. Es muy importante. Nosotros siempre hemos reconocido la labor de los medios de comunicación de las provincias, de las regiones, que el Estado, por ejemplo, le da a los grandes medios que a los grandes medios, los mini, sí, y que el monopolio, ¿no? Que están asociados en la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Que son solamente limeños, y la otra parte, que es donde están ustedes, tengo entendido, los pueblos de las regiones, la radio, las televisoras de las provincias, que es la Sociedad Nacional de Medios de Comunicación. Yo lo recibí a ellos, y es una ley que ya aprobamos, pero que falta el reglamento, porque hay ahí en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inquistados, gente que trabaja, pues hace lobby para ellos. Entonces, justamente a mi regreso vamos a recoger este llamado, esta demanda. Vamos a ir al Ministerio de Transporte para que reglamenten de una vez la ley y puedan. Yo creo que es lo justo, ¿no? Que llegue lo que el Estado gasta en publicidad en los ministerios, los partidos políticos que reciben 6 a 7 millones de soles para su propaganda, solamente se quede en Lima, ¿no? Es injusto. Nosotros, está la ley, ¿no? Lo que falta es que se implemente. Lamentablemente pasó esto con el presidente Castillo y se quedó ahí, pero vamos a incidir para que de una vez se reglamente. Bueno, se nos termina el tiempo, congresista Américo Gonza. El 19 se está anunciando la toma de Lima, la tercera toma lo denomina. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo considero que la protesta de los ciudadanos está reconocida en la Constitución y es un derecho, ¿no? Yo lo he hecho cuando era estudiante. Yo me fui de mi provincia de San Ignacio a protestar a Lima justamente por los 4 suyos. Estudiaba en San Marcos, he salido a tirar piedras cuando era estudiante. Ahorita mi batalla es en la labor legislativa, refutando a los grupos de poder en el Congreso. Sin embargo, creo que todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente dentro de un margen, justamente para evitar que después te satanicen o te terruqueen. Creo que y los peruanos somos inteligentes, ¿no? Y espero que en este marco se mantenga esta protesta, ¿no? Por el bien de todos los peruanos. Sobre todo teniendo en cuenta usted fue elegido por Perú Libre. La presidenta, ¿qué es lo que ha dicho a esta llamada tercera toma de Lima? ¿Cuántos muertos más quieren? Sí, lamentablemente. ¿Cómo interpretar esto? Es una ofensa, ¿no? a los peruanos y a los muertos, más de 70 muertos que hemos tenido a nivel nacional. Lamentablemente la presidenta pudo optar la opción de seguir el camino de Perú Libre, lo que propusimos nosotros en campaña, pero ella se fue a gobernar con los que perdieron las elecciones, y eso es el descontento de la población que nosotros entendemos y respaldamos, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente como autoridad yo ya no puedo salir a la calle, pero sin embargo, cuando me piden apoyo compatriotas de la región o de otras regiones, yo siempre estoy ahí apoyándoles. ¿Cuál es su opinión, congresista? La población peruana, más o menos estadísticamente, el 7-10% no lo quiere a la presidenta y no lo quieren también a los congresistas. Sí.
Este descontento de la población con las autoridades, tanto el Ejecutivo y el Congreso, no es de ahora, sino que esto ha venido acumulándose de tiempos y que parece que está desencadenando ahorita en estos años por la crisis, ¿no? Yo la verdad comparto con la población todo este malestar. Lamentablemente en el Congreso Perú Libre, que es la bancada que siempre apuesta por los proyectos en beneficio del pueblo, somos una minoría, ahora hemos quedado 15 porque se fue un buen grupo. Sí. Hemos sacado muchas leyes peleando, nos hemos opuesto, por ejemplo, a leyes nefastas que querían entregar por 30 años más los pozos petroleros de nuestro país. Nosotros hicimos ahí una guerra y se quedó en todo caso, ahí estamos haciendo la pelea nosotros. Yo creo que hay que hacer los cambios ahora, porque si mañana fueran las elecciones, llegarían los mismos de siempre. Tendríamos al señor Jorge del Castillo, al señor Mulder, Johnny Lescano, que han estado 20, 25 años. Señor, ¿ya qué pueden aportar ahora a estas alturas? Por eso que nosotros proponemos que, es más, nosotros hemos votado por el adelanto de elecciones como Perú Libre, pero no conseguimos los votos. Propusimos la vacancia de la señora Ina Boluarte, tampoco conseguimos los votos. Votamos en contra de la bicameralidad, pero sí creemos que se deben hacer reformas para no estar en el mismo círculo vicioso del descontento de la población, porque queremos realmente que la población sienta que sus representantes llegan allí a los cargos y son escuchados, ¿no? Lamentablemente ahora eso no se da. ¿Qué decirle, congresista, a la población que realmente está cansada ya de que el Congreso haga leyes que beneficia solo al entorno y mucho más al entorno de muchos congresistas y también al entorno de funcionarios y grandes empresarios de Lima? Realmente lo que está sintiendo la población, que se está gobernando solo a Lima, no existe en las demás regiones. Mire, esto lo decía, ¿no? Parece que la población está encontrando una luz. Antes esto era lo normal y nadie lo sacaba a los medios. Ahorita creo que tenemos por un lado los medios de comunicación regionales, provinciales, y por otro lado las redes sociales, que están ayudando bastante, pero antes te daban elegir entre los mismos candidatos de siempre y tenías que elegir a eso porque no te daban otra opción. O sea, tú te vas a un menú y te dicen, sabes que hay arroz con pollo, hay churumbito, y no te dicen la otra opción está acá. Creo que el presidente Castillo y esta propuesta que como Perú Libre hicimos de primero querer cambiar la Constitución, renegociar los contratos que son lesivos para el Estado peruano, nuestro gas, recuperar nuestras materias primas, ha abierto los ojos a la población y justamente es lo que ahora se ve. Y yo creo que el pueblo peruano está encontrando un rumbo recién por primera vez, donde hasta el campesino, el que está en el rincón profundo, de donde yo vengo, por supuesto, hemos abierto los ojos y ahora no nos vamos a dejar engañar. Y lo que yo sí le pido al pueblo peruano, que las próximas elecciones, si son mañana o si sean más de aquí al próximo año, al 2025, 2026, elijamos a gente que realmente tenga una propuesta del pueblo. Nosotros como Perú Libre lamentamos que no hayamos podido cumplir este propósito con el presidente Castillo, porque tuvo algunos errores el presidente Castillo ahí que sería en otro momento de conversarlos, pero yo le digo al pueblo peruano que no pierda las esperanzas. Hablando de Pedro Castillo, congresista, usted ha sido involucrado y está siendo sindicado de que estaría involucrado en el cobro de cupos para lo que es ascenso de los militares. ¿Qué decirle? Eso, me han puesto a la carpeta de los niños. Fue una persecución política que nos hicieron a quienes defendíamos al presidente Castillo. A mí me buscó la fiscalía, por ejemplo, para decirme que diga algo contra Pedro Castillo, contra su familia, cosa que yo me opuse rotundamente porque no es mi estilo. Y a las 2 semanas ya estaba en la carpeta fiscal. Te crean testigos falsos, te crean colaboradores eficaces falsos, solamente por la única opción que era hacer caer al presidente Castillo, y quienes defendimos también estamos perseguidos ahorita por esta justicia que está judicializada, o sea, esta política. ¿Sigue, digamos, dándole respaldo a Pedro Castillo? Nosotros mantenemos firme nuestra posición al presidente Castillo y a lo que él propuso. Lamentablemente se juntó el presidente con una gente que no le ayudó, desconoció a la gente que estuvimos con él desde el inicio y él pagó esta consecuencia que no le esperábamos, pero ya nos dejó la semilla allí de la transformación, la cual queremos seguir nosotros impulsando de nuestro partido. ¿Usted sí cree que Pedro Castillo cometió abuso de autoridad, apropiación de recursos del Estado? Mire,
Hay la gente que él llamó para que lo acompañe, que nosotros lo denunciamos en su inicio, el caso Heiner Alvarado, por ejemplo, ¿no? Que se ha demostrado, ¿no? O sea, negar eso es imposible. La gran pregunta es si el presidente Castillo sabía o no de esto, ¿no? Así es. Eso solamente nos puede decir él, o se determinará en la investigación. O sea, yo considero que el presidente Castillo simplemente lo utilizaron, lo engañaron, la gente que él llevó lo tomó su nombre y finalmente pues ese fue el pretexto para que la oposición lo agarrara de esos temas y busque pues ahora inclusive preso. No se dice nada del embargo que se le hizo a Pedro Castillo. ¿Qué es lo que se le ha encontrado tanto a él como al ex premier Aníbal? No se conoce realmente qué hubo del embargo, qué se embargó. Ahorita la Procuraduría está solicitando que se le embarguen hasta su casita, su terreno al presidente Castillo, cosa que él ya lo tiene porque, con sus padres, con sus hermanos. Pero mire, ¿por qué no le embargan al Club de la Construcción, no? Así es. O sea, ¿hay algún preso por el Club de la Construcción, por Odebrecht? Como 10 años investigando y siguen investigando y no encuentran ningún responsable, está preso, no le cobran, más bien el Estado le ha dado más bien como 600 millones de soles a Odebrecht. Cosa que es una cosa increíble, ¿no? Por ahí nomás hay que empezar de cómo esta justicia está utilizada políticamente, ¿no? Y lo que nos está pasando a nosotros es lo mismo, ¿no? A mí me han allanado, me han investigado, intervienen en mis comunicaciones, me hacen reglaje, me siguen, me filman, me toman fotos, pero no van a encontrar nada porque yo he llegado allí a servir a la población y me iré con lo mismo que he llegado al Congreso. Por lo último, el ministro de Justicia actual ha sido implicado en lo de los cuellos blancos y a la fecha no se encuentra el inubicable Inostroza. ¿Van a seguir ustedes brindándole el respaldo al ministro de Justicia? No, nosotros como Perú Libre, como bancada, hemos llamado al ministro de Justicia, al de Defensa, al de Interior, a la misma presidenta, al mismo premier. Pero ahora, como yo lo decía hace un momento, la señora Dina ha estado guardando con los que perdieron las elecciones. Son ellos más bien que defienden a sus ministros. Por eso nosotros decimos que ahorita parece que fuera el tercer gobierno del fujimorismo, ¿no? Porque ellos son los que protegen a la señora, al premier. Y nosotros hemos prestado inclusive la vacancia por la señora Dina Boluarte, pero no hemos llegado, no hemos pasado de 20 votos. Perfecto. Bien, congresista, ¿qué hay que decirle a toda la población de Cajamarca? ¿Qué hay que decirle a toda la población peruana que le están viendo y le están escuchando? Bueno, que tengamos fe en el cambio que nosotros estamos impulsando, esperanzas en este cambio. Estamos trabajando desde el Congreso de nuestro espacio, proyectos muy importantes que lo mencionaba. Otro que estamos impulsando es para industrializar nuestra papa. Cajamarca tiene muchos de nuestros recursos, que es la papa. Tenemos la ley del yonque, que sé que ha caído muy bien para los productores. Y hay otros que tenemos en camino que lo daremos a conocer, bueno, y tener fe en Dios también que Él nos va a amparar, ¿no? Perfecto. Bien, muchas Muchísimas gracias. Era el congresista Gracias a Nico ustedes. Gonza.